La lluvia golpeaba el parabrisas con una insistencia que parecía personal, como si cada gota llevara consigo el peso de una advertencia. A lo lejos, la ciudad de Easthaven, ahora rebautizada sombríamente como Zona Cero, se recortaba contra un cielo plomizo, sus edificios deshabitados asomándose como dientes rotos en una sonrisa grotesca. Yo, Alex Lene, criptozoólogo militar con más de una década bajo el cinturón, nunca había sentido una pesadez como la que me invadió al cruzar el perímetro que el ejército había establecido alrededor de la ciudad. La evacuación había sido rápida, caótica y envuelta en un velo de misterio que solo alimentaba mi curiosidad y mi preocupación. Las noticias oficiales hablaban de un incidente químico en una planta cercana, pero los informes eran demasiado esquivos, las explicaciones demasiado preparadas. Mi trabajo, hasta ese momento, había consistido en rastrear y explicar anomalías biológicas que escapaban al entendimiento común, criaturas que se deslizaban por los bordes borrosos del folclore y la realidad. Pero esto era diferente. Al detener mi vehículo frente a la entrada principal de Easthaven, el silencio se apoderó de todo. El usual bullicio de la vida había sido reemplazado por un vacío ensordecedor, solo roto por el ocasional crujido de la estructura de un edificio o el distante aullido del viento entre calles vacías. Bajé del coche, ajusté mi chaqueta contra el viento frío y tomé mi equipo, grabadora, cámara y, lo más importante, el detector de anomalías electromagnéticas que había modificado personalmente para este tipo de misiones. El primer paso en Easthaven fue como entrar en otro mundo. Las calles, una vez vibrantes, estaban ahora cubiertas de hojas caídas y periódicos que danzaban erráticamente con cada ráfaga de viento, como fantasmas perdidos en una danza macabra. Los edificios, despojados de sus habitantes, miraban con ventanas vacías, y cada paso resonaba ominosamente en el asfalto mojado. Había dedicado mi vida a estudiar lo inexplicable, a buscar la verdad escondida en las sombras del mundo natural. Pero nunca, ni en mis estudios ni en mis expediciones más peligrosas, había sentido el tipo de aislamiento que esta ciudad abandonada imponía. Cada sombra parecía albergar movimiento, y cada rincón oscuro prometía secretos horripilantes. Comencé a registrar mis observaciones en voz alta, para la grabadora que colgaba de mi cuello. Día 1. Llegada a Zona Cero. No hay señales visibles de contaminación química. La evacuación parece total, sin presencia de civiles o de nadie más, por lo que puedo ver. Mi propia voz me sonaba extraña, un débil hilo de sonido humano en medio de un escenario de abandono total. Pero entonces, justo cuando comenzaba a avanzar hacia el centro de la ciudad, lo escuché. Un susurro, apenas audible sobre el murmullo de la lluvia. Al principio, pensé que el viento jugaba trucos con mi mente, pero luego, claro y distintivo, el sonido se repitió, una suave voz que llamaba desde las profundidades de las alcantarillas. «¿Ayúdanos?», decía, arrastrándose hasta mis oídos con una desesperación helada que me erizó la piel. En ese momento supe que lo que enfrentaba en Easthaven no era un fenómeno natural, ni algo que podría explicarse con la ciencia que conocía. Algo más se ocultaba en esta ciudad, algo antiguo y terrible, y mi misión apenas comenzaba. Con un suspiro, me adentré más en las sombras, hacia el corazón oscuro de Zona Cero, donde los verdaderos secretos esperaban ser descubiertos. El silencio era palpable, un manto espeso que se adhería a cada superficie de la desolada Easthaven. Mis pasos resonaban contra el pavimento, enviando pequeñas oleadas de eco que se perdían en las calles vacías. Cada edificio que pasaba parecía contener la respiración, esperando algo, o alguien, que nunca volvería. Exploraba cada rincón, cada callejón, buscando algo más tangible que simples susurros y sombras. A medida que avanzaba, noté algo extraño, no había señales de evacuación apresurada. Si un desastre químico hubiera sido el verdadero motivo de la evacuación, esperaría encontrar barreras, señalizaciones de peligro, incluso equipos de protección personal abandonados en la prisa por huir. Pero no había nada de eso. Las casas estaban cerradas, sí, pero de una manera ordenada, casi meticulosa. Coches aún estacionados en sus lugares, sin signos de colisión o abandono apresurado. Era como si la ciudad se hubiera vaciado de vida de un momento a otro, dejando atrás solo el cascarón de una comunidad. Adentrándome más en el corazón de la ciudad, llegué a la plaza principal. El ayuntamiento,
con sus grandes puertas de madera y ventanas altas, se alzaba imponente y silencioso. Al acercarme, una brisa fría levantó hojas secas en un torbellino fugaz, susurros naturales que rompían el silencio sobrenatural. Decidí entrar al edificio, quizás dentro encontraría más pistas sobre lo que realmente había sucedido aquí. La puerta principal cedió con un chirrido cuando la empujé, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y papeles esparcidos por el suelo. Los folletos informativos y papeles oficiales, ahora descoloridos, hablaban de reuniones comunitarias, eventos locales, nada que indicara una emergencia inminente. Caminé hacia el despacho del alcalde, donde encontré el primer indicio claro de que algo andaba mal. Sobre el escritorio, un periódico con la fecha de la evacuación mostraba un titular que no había visto en ninguna cobertura nacional: Noche de luz y sombras, el misterio de East Haven se profundiza. Debajo, la foto de una luz anómala sobre la ciudad, no relacionada con ningún fenómeno químico conocido. Al salir del ayuntamiento, decidí explorar la planta química, el supuesto epicentro del desastre. A medida que me acercaba, el aire se tornaba más pesado, un olor químico ligero flotaba a mi alrededor, pero nada que justificara una evacuación total. La planta estaba cerrada, con candados y cintas de seguridad que parecían más para mantener a la gente fuera que para protegerla de algo dentro. Dentro del edificio principal, encontré más incongruencias. Las hojas de seguridad y los registros de incidentes estaban intactos, las fechas de las últimas inspecciones mostraban una rutina normal hasta el día de la evacuación. No había signos de derrame, no había trajes de hazmat tirados, todo estaba en un orden que contradecía la narrativa oficial. Mientras reflexionaba sobre estas discrepancias, un sonido rompió el silencio, un golpeteo suave, pero insistente, proveniente de las profundidades de la planta. Armándome de valor, seguí el sonido, bajando por un corredor poco iluminado hacia lo que parecían ser los sótanos. Cada paso me llevaba más profundo en el misterio de la zona cero, cada descubrimiento me alejaba más de las explicaciones convencionales y me sumergía en un enigma que apenas comenzaba a desentrañar. Siguiendo el sonido que interrumpía el silencio de la planta química, encontré una puerta semioculta detrás de una estantería metálica. Al abrirla, una luz artificial cegadora me sorprendió. Más allá, el espacio se transformaba en un laboratorio improvisado, mucho más moderno y activo de lo que cabría esperar en una ciudad abandonada. En su centro, un pequeño grupo de personas vestidas con batas de laboratorio trabajaban frenéticamente sobre una serie de complicados aparatos electrónicos y pantallas que mostraban gráficos y datos incomprensibles para un Lego. Me acerqué con precaución, presentándome como parte de un equipo militar enviado para evaluar la situación. Aunque inicialmente reticentes, su deseo de compartir las maravillas que habían descubierto pudo más que su recelo. Eran científicos, sí, pero no de los que se ocupaban de la contaminación ambiental. Eran físicos teóricos, expertos en mecánica cuántica y bioquímicos, todos dirigidos por una figura que pronto captó toda mi atención, la doctora Elina Bass, una física teórica renombrada por sus radicales estudios sobre dimensiones alternas. La doctora Bass me explicó con un fervor casi religioso que habían detectado irregularidades que no podían atribuirse a ningún fenómeno químico o físico conocido. Lo que tenemos aquí es una manifestación de lo que creemos que son fisuras entre nuestra dimensión y otra, dijo, señalando a las pantallas que mostraban fluctuaciones energéticas anómalas. Y creemos que estas fisuras pueden ser puntos de contacto con entidades no terrestres, posiblemente inteligentes. El laboratorio estaba equipado con una variedad de dispositivos, sensores de energía, espectrómetros, y lo que parecía una jaula de Faraday modificada, que la doctora Bass denominaba como transceptor interdimensional. Según explicaba, este equipo les permitía no solo detectar, sino interactuar con las supuestas entidades. Habían estado enviando y recibiendo lo que ella describía como paquetes de datos en una forma que parecía asemejarse a un intento de comunicación. La revelación fue tan impresionante como difícil de asumir. Hemos logrado establecer un patrón de comunicación rudimentario, continuó, pero necesitamos más tiempo, por supuesto, más protección contra cualquier efecto secundario no anticipado. Mis pensamientos se agolpaban. La evacuación, los mensajes crípticos en mis dispositivos, los susurros, todo empezaba a encajar, pero de una forma que desafiaba mi comprensión del mundo. ¿Estábamos realmente en el umbral de un descubrimiento monumental o al borde de una catástrofe sin precedentes?
Mientras procesaba esta información, un nuevo mensaje apareció en mi reloj, vibrando con urgencia contra mi muñeca. Era un conjunto de coordenadas, seguido de 2 palabras: ven ahora. El mensaje no tenía firma, pero algo me decía que estaba directamente relacionado con lo que estos científicos estaban intentando hacer. Quizás, pensé, otra parte de este enigma esperaba ser descubierta en ese lugar. Decidí entonces que debía seguir este nuevo rastro, aunque no sin antes acordar con la doctora Bass mantener una línea de comunicación abierta. Si íbamos a desvelar los secretos de la zona cero, necesitaríamos toda la colaboración posible, tanto para aprovechar este contacto inesperado como para protegernos de las posibles amenazas que pudieran surgir. Con un nudo en el estómago, dejé el laboratorio, dirigido hacia las nuevas coordenadas, hacia lo desconocido. Las coordenadas me llevaron a una parte antigua de East Haven, donde las calles estrechas y los edificios de ladrillo rojo respiraban una historia que se perdía en el tiempo. El crepúsculo había caído sobre la ciudad, tiñendo todo con matices de gris y azul oscuro, y mi linterna apenas rasgaba la oscuridad que se cernía sobre las estructuras abandonadas. Mientras caminaba, mi teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla y vi un mensaje que simplemente decía: cuidado con los que observan desde la oscuridad. El mensaje desapareció tan pronto como intenté abrirlo, dejando atrás un rastro de inquietud que se enredaba en mi pecho. No era la primera vez que recibía advertencias crípticas desde que había llegado a la zona cero, pero esta vez, la sensación de estar siendo observado se hizo palpable, como si miles de ojos invisibles estuvieran fijos en mí. Decidí seguir hacia el destino indicado por las coordenadas, pero con una mayor cautela. Llegué a una vieja biblioteca municipal, cuyas puertas de madera estaban entreabiertas como si alguien o algo hubiera entrado recientemente. Con el corazón latiendo fuerte, entré, mi linterna iluminando estanterías cubiertas de polvo y pilas de libros y periódicos dispersos por el suelo. Explorando entre los anaqueles, encontré un libro que parecía haber sido consultado más recientemente que los demás. Lo abrí y descubrí que era un compendio de folclore local y leyendas urbanas de East Haven. Una historia en particular captó mi atención, la de un antiguo sitio de enterramiento indígena sobre el cual se decía que la ciudad había sido construida. Según la leyenda, este lugar era un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, un umbral que nunca debió ser molestado. Intrigado por la coincidencia con los eventos actuales, me senté a leer más sobre este sitio. El libro detallaba cómo generaciones de guardianes locales habían protegido el área, advirtiendo que la alteración de los restos podría traer consecuencias desastrosas. Pensé en los científicos en la planta química y en cómo sus experimentos podrían haber interferido inadvertidamente con este umbral espiritual. Mientras absorbía la historia, mi equipo electrónico comenzó a comportarse de manera errática. Mi teléfono mostraba imágenes distorsionadas, y mi grabadora reproducía voces susurrantes que no podía entender completamente, como si estuvieran hablando en un idioma antiguo y olvidado. Decidí grabar estos fenómenos, pensando que podría ser evidencia de alguna forma de comunicación de las entidades mencionadas por la doctora Bass. Finalmente, decidí que necesitaba ver este sitio de entierro por mí mismo. Según el mapa en el libro, estaba ubicado justo en el centro de lo que ahora era el parque central de la ciudad, un área que había evitado hasta ahora debido a su densa vegetación y a la sensación de peligro que emanaba de ella. Con los mensajes crípticos y las leyendas resonando en mi mente, tomé mi equipo y me preparé para enfrentar lo que fuera que me esperaba en ese lugar sagrado, esperando descubrir la clave para entender y tal vez resolver los misterios de la zona cero. La noche había envuelto completamente East Haven cuando llegué al parque central, un área sombría y silenciosa, con árboles altos que se alzaban como sombras vigilantes bajo la luz de la luna. Con cada paso sobre la hojarasca, el peso de la historia y los susurros de leyendas antiguas me presionaban, haciéndome casi olvidar el propósito científico de mi visita. Buscaba el antiguo sitio de entierro, el corazón latente de todos los fenómenos inexplicables que habían convertido esta ciudad en la zona cero. Guiado por el mapa que había encontrado en la biblioteca, me adentré en las profundidades del parque, hacia un claro que, según las leyendas, marcaba el centro del sitio sagrado. Los árboles se abrían aquí, dejando un espacio donde la luna iluminaba un antiguo monolito de piedra, erosionado por el tiempo, pero aún imponente.
Era evidente que este lugar había sido de gran significado, y la energía a su alrededor parecía palpitar con una intensidad que erizaba la piel. Decidí instalar mi equipo de grabación y medición alrededor del monolito, esperando captar cualquier anomalía electromagnética o acústica. Mientras trabajaba, los susurros comenzaron de nuevo, primero como un murmullo apenas perceptible, luego creciendo hasta convertirse en una cacofonía de voces que no podía entender. Era como si el aire mismo vibrara con mensajes del pasado. Entonces, la temperatura cayó bruscamente. El cambio fue tan drástico que mi respiración se volvió visible, formando nubes de vapor en el aire frío. Ajusté mi linterna, y fue entonces cuando la vi, una forma espectral, apenas visible al principio, como un manto de niebla tomando forma. A medida que mis ojos se adaptaban a la oscuridad, la figura se hizo más clara, revelando una forma humana distorsionada, con extremidades que se alargaban de manera antinatural y un rostro que era una mera sugerencia bajo capas de translucidez. Esto me paralizó por un momento, mientras la criatura se acercaba, flotando sobre el suelo sin tocarlo. Su presencia era opresiva, llenando el aire con un frío que se filtraba hasta los huesos. Con un esfuerzo considerable, logré activar el dispositivo de grabación de vídeo en mi cámara, capturando la aparición mientras intentaba comprender qué o quién era. Sin embargo, la criatura parecía consciente de mi intento de documentar su existencia. Con un movimiento rápido, que contradecía su forma etérea, avanzó hacia mí, sus manos extendidas como si quisiera alcanzarme. Instintivamente, di un paso atrás, tropezando con una de las raíces expuestas del suelo. La caída me sacó del estado de shock, y me impulsó a correr. Corrí a través del parque, escuchando cómo los susurros se convertían en gritos que resonaban entre los árboles. No me atreví a mirar atrás hasta que estuve seguro de haber salido del alcance de la criatura. Al alcanzar la seguridad relativa de las calles iluminadas por la luna, me detuve, jadeante, y miré hacia atrás hacia la oscuridad del parque. No había señales de la criatura, pero el aire aún vibraba con una energía residual. Sabía que lo que había experimentado esa noche cambiaría el curso de mi investigación. Ya no se trataba solo de entender o documentar, ahora era una cuestión de supervivencia y de enfrentar una amenaza que desafiaba toda lógica. Con el corazón aún latiendo desbocado, sabía que debía encontrar una manera de protegerme, si era posible, de cerrar el umbral que había convertido a East Haven en un portal para las sombras. Después del encuentro en el Parque Central, regresé a la biblioteca municipal con una nueva urgencia, decidido a profundizar en la historia y las leyendas de East Haven para encontrar cualquier vínculo que pudiera explicar la presencia de la criatura espectral y la naturaleza del umbral que parecía haberse abierto en la ciudad. La noche ya había caído completamente, y la biblioteca, con sus pasillos largos y sombríos, parecía aún más inquietante que antes. Encendí todas las luces que pude encontrar, creando pequeñas islas de claridad en un mar de oscuridad, y me dirigí directamente a la sección de archivos históricos, donde guardaban documentos antiguos y registros locales que no estaban disponibles al público general. Revisé cajas de documentos y mapas antiguos, libros de actas y diarios personales de los fundadores de la ciudad. Horas de búsqueda me llevaron finalmente a un conjunto de documentos desgastados por el tiempo que parecían ser las memorias de un alcalde de East Haven de hace más de un siglo. En estas páginas, encontré la primera mención explícita de el umbral, descrito no solo como una metáfora de cambio o transformación, sino como una entidad geográfica y espiritual real. El alcalde escribió sobre extrañas apariciones y sucesos inexplicables, que habían sido comunes en East Haven desde su fundación, acontecimientos que los ancianos del lugar atribuían a la modificación de un sitio sagrado de poder, exactamente donde ahora se encontraba el Parque Central. Según estos relatos, los guardianes originales de la Tierra habían advertido a los colonizadores de no construir sobre ese sitio, que era un punto de cruce entre nuestro mundo y lo que ellos llamaban el más allá. Fascinado y cada vez más convencido de que estos relatos antiguos podían tener un fundamento científico, busqué en la sección de ciencias para encontrar correlaciones modernas. Entre teorías de física cuántica y estudios sobre dimensiones paralelas, descubrí trabajos de varios físicos teóricos contemporáneos que especulaban sobre la posibilidad de puntos de cruce naturales entre dimensiones, lugares donde las barreras entre diferentes realidades podrían ser más delgadas o incluso permeables. Equiparando estos conceptos científicos con los mitos y leyendas locales,
comencé a esbozar una teoría. Easthaven, y más específicamente el área alrededor del antiguo monolito en el Parque Central, podría ser uno de estos puntos de cruce naturales, un umbral en el sentido más literal y científico del término. La actividad reciente, potenciada quizás por los experimentos de la doctora Bass y su equipo en la planta química, podría haber exacerbado la permeabilidad de este umbral, dando lugar a las manifestaciones espectrales y otras anomalías que había observado. Armado con esta nueva comprensión, sabía que necesitaba regresar al Parque Central para realizar mediciones específicas y experimentos controlados, para ver si podía obtener pruebas concretas de la actividad dimensional. Si mis teorías eran correctas, tal vez también podría encontrar una forma de cerrar o al menos estabilizar el umbral, antes de que la barrera entre las dimensiones se debilitara aún más. Antes de salir de la biblioteca, hice copias de los documentos más relevantes y tomé notas detalladas de mis fuentes, preparándome para lo que sabía que sería un enfrentamiento científico y espiritual con las fuerzas que se agitaban en la sombra de Easthaven. Con un plan formándose en mi mente y una mezcla de determinación y temor pulsando en mis venas, dejé atrás la biblioteca y me dirigí una vez más hacia el oscuro corazón de la ciudad. Después de consolidar mi teoría sobre el umbral y su relación con las anomalías de Easthaven, decidí regresar al laboratorio en la planta química para compartir mis hallazgos y colaborar con la doctora Bass y su equipo. Esperaba que, juntos, pudiéramos encontrar una forma de cerrar o estabilizar el umbral antes de que la situación se tornara irreparable. Al llegar al laboratorio, noté una atmósfera diferente, cargada, como si una nueva urgencia hubiera tomado control del equipo. La doctora Bass estaba en medio de una acalorada discusión con dos de sus colegas cuando entré. Me saludaron con cabezas asintiendo, pero sus rostros estaban tensos, preocupados. Me acerqué a ellos, desplegando los documentos y notas que había reunido. Creo que he encontrado algo crucial, comencé, explicando cómo los documentos históricos y las teorías científicas modernas apoyaban la existencia del umbral y su activación reciente. La doctora Bass escuchó atentamente, asintiendo con entusiasmo a mis conclusiones. Sin embargo, cuando sugerí que deberíamos enfocarnos en cerrar el umbral, su expresión cambió. ¿Cerrarlo? Alex, ¿te das cuenta del potencial que esto representa?, contestó, su voz llenándose de una pasión que no había detectado antes. Estamos al borde de un descubrimiento monumental. Podríamos explorar una nueva dimensión, aprender de ella, tal vez incluso controlar estos cruces. Los otros científicos se unieron a la conversación, revelando una división clara en el equipo. Algunos, como la doctora Bass, veían el umbral como una oportunidad para avanzar en el conocimiento humano y explorar posibilidades que la ciencia apenas comenzaba a imaginar. Otros, sin embargo, compartían mis preocupaciones sobre las peligrosas implicaciones de dejar el umbral abierto, especialmente después de lo que había presenciado en el parque. El debate se intensificó, con argumentos científicos y éticos chocando en el aire cargado del laboratorio. Yo insistía en que jugar con dimensiones que no comprendíamos completamente podía llevar a consecuencias catastróficas, no solo para Easthaven, sino para el mundo entero. La doctora Bass, por otro lado, argumentaba que era nuestro deber como científicos empujar los límites del conocimiento humano. Finalmente, la tensión alcanzó un punto de ruptura. No puedo permitir que arriesguen el mundo por un puñado de datos y teorías, dije firmemente, mi decisión clara. Y yo no puedo dejar pasar la oportunidad de entender y quizás controlar estos fenómenos, replicó la doctora Bass, igual de firme. Si no quieres ayudarnos, Alex, tal vez deberías reconsiderar tu posición aquí. Con el corazón pesado, me di cuenta de que nuestra alianza se había fracturado irreparablemente. Salí del laboratorio sabiendo que debía actuar solo o buscar nuevos aliados. Mi siguiente paso era claro, necesitaba más pruebas sobre el peligro del umbral y encontrar una forma de cerrarlo por mi cuenta, antes de que la curiosidad del equipo de la doctora Bass provocara un desastre irremediable. Con un sentido renovado de urgencia, me preparé para volver al Parque Central, el lugar donde todo había comenzado, temía, donde todo podría terminar si no lograba actuar a tiempo. La decisión de actuar solo pesaba sobre mí mientras me adentraba nuevamente en la oscuridad de Easthaven, equipado ahora no solo con herramientas científicas sino también con medios de protección personal más contundentes. Sabía que enfrentaba riesgos mayores, las manifestaciones que había presenciado no eran meras anomalías, sino señales de un peligro creciente,
tal vez incluso una amenaza a mi propia vida. Mientras me dirigía hacia el Parque Central, lugar que había identificado como el núcleo del umbral, la ciudad parecía aún más sombría y desolada. La luna llena colgaba baja en el cielo, arrojando una luz pálida que apenas lograba penetrar la espesa bruma que se había asentado sobre las calles. Mi linterna cortaba a través de la niebla, revelando fugaces destellos de movimiento en los bordes de mi visión. Cada sombra parecía esconder una forma acechante, cada rincón susurraba con voces que no eran completamente humanas. La actividad paranormal se había intensificado claramente desde mi última visita. Figuras espectrales se deslizaban entre los edificios, observándome desde la distancia con curiosidad o tal vez hambre. Sentí una urgencia palpable en el aire, como si la apertura del umbral hubiera atraído a estas entidades a nuestro mundo, ofreciéndoles un portal que no tenían intención de ignorar. Llegando al parque, los susurros se convirtieron en voces claras, casi estridentes, en un idioma que no podía comprender pero que resonaba con una urgencia ancestral. Encendí todos mis equipos de medición, preparando mi cámara para documentar lo que pudiera surgir. Los instrumentos comenzaron a registrar niveles elevados de energía electromagnética, fluctuaciones que coincidían con la aparición de nuevas figuras alrededor del monolito. En un esfuerzo por protegerme, formé un círculo de sal alrededor de mi posición, una vieja táctica de protección que esperaba funcionara contra entidades que no pertenecían a nuestro plano físico. Apenas había terminado cuando una nueva figura emergió de la niebla, más definida y amenazante que las anteriores. Era alta, su forma apenas contenida por una especie de capa que flotaba a su alrededor, y sus ojos, dos pozos de oscuridad, estaban fijos en mí. La criatura se acercó al límite de la sal, su rostro distorsionándose como si probara una barrera invisible. Sus labios se movieron, y aunque al principio no entendí las palabras, poco a poco comenzaron a tomar forma en mi mente. Liberar, decía, abrir, cruzar. Era una petición o tal vez una exigencia, un deseo de usar el umbral para pasar completamente a nuestro mundo. Con la respiración contenida y el corazón golpeando contra mi pecho, sostuve un dispositivo que había improvisado, basado en teorías de interferencia electromagnética. Era una apuesta desesperada, pero era todo lo que tenía. Activé el dispositivo, enviando una onda de energía que esperaba desestabilizara temporalmente a la entidad. La figura se estremeció, su forma oscilando como una llama bajo un viento fuerte, y luego retrocedió, disolviéndose en la niebla una vez más. Sabía que era solo una medida temporal, una pausa en un enfrentamiento que no entendía completamente. Aprovechando este momento, recogí mis equipos y me preparé para la siguiente fase de mi plan. Necesitaba entender más, necesitaba encontrar una forma de cerrar el umbral de manera permanente. Con cada paso que daba de regreso a la seguridad de mi base improvisada, las sombras de Easthaven me seguían, un recordatorio constante de que la noche estaba lejos de terminar y que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Exhausto pero decidido, me refugié en la seguridad relativa de un viejo taller mecánico que había encontrado días antes cerca del centro de la ciudad. Las paredes de concreto y las pocas ventanas ofrecían una barrera tanto física como psicológica contra los horrores de la noche. Mientras revisaba mis equipos y datos recopilados, mi mente volvía una y otra vez a las figuras que había visto en el parque. Necesitaba una ventaja, algo que me permitiera investigar más a fondo sin ser constantemente amenazado por las entidades. Recordé entonces un fragmento de un diario antiguo que había encontrado en la biblioteca, el cual hablaba de un objeto de visión, una reliquia atribuida a los guardianes originales del sitio de entierro. Según el diario, este objeto tenía el poder de ocultar al portador de las miradas que atraviesan el velo. Inicialmente escéptico, ahora me aferraba a cualquier posibilidad, por remota que fuera. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose a través de las nubes bajas, regresé a la biblioteca. El lugar estaba silencioso, con el caos de la noche anterior dando paso a un día sombrío y cargado. Busqué en el índice el diario del que había sacado la información, y con él en mano, me dirigí a la sección de cartografía para encontrar alguna referencia a la ubicación posible de este artefacto. Después de horas de estudio, encontré una vieja carta de la ciudad que mostraba un pequeño templo en las afueras de lo que ahora era el Parque Central. Era un largo tiro, pero era todo lo que tenía. Equipado con mi equipo y el diario como guía, me dirigí hacia el lugar indicado en la carta.
El templo estaba casi completamente en ruinas, sus muros de piedra desgastados por el tiempo y la vegetación invasora. Al principio, parecía que mi viaje había sido en vano. Sin embargo, al mover algunas piedras caídas cerca del altar central, mis manos encontraron una pequeña caja de madera enterrada en la tierra y las raíces. Con manos temblorosas, abrí la caja y dentro encontré el artefacto. Era un pequeño amuleto de piedra, tallado con símbolos indescifrables y una piedra opalescente en el centro. De regreso al taller, comencé a experimentar con el amuleto, intentando entender su función y mecanismo. Tras varias pruebas, descubrí que al llevar el amuleto y enfocar mi energía a través de él, una especie de campo perceptivo se formaba a mi alrededor, haciéndome prácticamente indetectable a las criaturas. Era como si me volviera invisible a sus sentidos alterados. Al caer la noche, decidí probar el amuleto en el campo. Regresé al parque central, el corazón del umbral, y me adentré en la oscuridad. Las figuras acechantes se movían a lo lejos, pero esta vez, no se dirigieron hacia mí. Caminé entre ellas, invisible a su percepción, un fantasma entre fantasmas. Este nuevo poder me dio la confianza que necesitaba para acercarme al monolito una vez más y colocar sensores alrededor de él, recogiendo datos que esperaba pudieran ayudarme a entender cómo cerrar el umbral de una vez por todas. Con cada paso cuidadoso en la sombra, el amuleto colgado de mi cuello, me sentí un paso más cerca de desentrañar los misterios de Easthaven, y con suerte, de restaurar el orden en este lugar plagado de sombras. Con el amuleto colgando de mi cuello, una sensación de seguridad provisional se instaló en mi pecho. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba de su eficacia aún estaba por venir. Mientras la oscuridad engullía la ciudad una vez más, preparé mi equipo y me adentré en las calles desoladas de Easthaven, determinado a enfrentar las entidades más directamente y poner a prueba el límite de las capacidades del amuleto. Me dirigí a una zona particularmente activa, un viejo hospital que, según mis registros, había sido un foco de apariciones y actividades anormales. Si el amuleto funcionaba allí, en el corazón de la actividad paranormal, funcionaría en cualquier lugar. La estructura del hospital emergía imponente contra el cielo nocturno, sus ventanas rotas como cuencas vacías observando el abandono urbano. Al acercarme, el aire se volvió notablemente más frío, un signo inequívoco de la presencia de las entidades. Encendí mi linterna y crucé el umbral del hospital, mis pasos resonando en los pasillos silenciosos, marcados por el eco de mis propias pisadas. Con el amuleto firmemente en mi mano, avanzaba lentamente por el pasillo principal hacia la sala de emergencias, un área donde las grabaciones previas habían captado sonidos incomprensibles y temperaturas inexplicablemente bajas. Según entraba en la sala, la temperatura descendió drásticamente, una bienvenida que había aprendido a asociar con la proximidad de las criaturas. No tuve que esperar mucho. Una sombra se materializó en la esquina de la habitación, oscura incluso contra la negrura circundante. La criatura avanzó hacia mí, su forma borrosa y ondulante, como captada por una cámara fuera de foco. Su presencia era abrumadora, pero me mantuve firme, concentrándome en el amuleto y en la barrera que supuestamente me ocultaba de sus sentidos. La entidad se detuvo a escasos metros de mí, su cabeza inclinada como si estuviera confundida. Podía sentir su escrutinio, como un peso físico presionando contra la barrera invisible que el amuleto creaba. Después de un momento tenso, la criatura giró y se alejó, desvaneciéndose de nuevo en las sombras del hospital sin haberme atacado. El alivio que sentí fue inmenso, no solo por haber evitado el enfrentamiento, sino también porque había validado el poder del amuleto. Con renovada confianza, decidí explorar más áreas del hospital, cada vez más convencido de que ahora podía moverme relativamente seguro y estudiar estos fenómenos de cerca sin el inmediato peligro de ser atacado. Equipado con cámaras y sensores, procedí a colocar dispositivos de monitoreo en varias partes del edificio, especialmente en aquellos lugares donde las manifestaciones parecían más intensas. Cada habitación explorada y cada dispositivo colocado me proporcionaban más datos, alimentando mi esperanza de no solo entender la naturaleza de estas apariciones, sino también de encontrar una manera de revertir o controlar el umbral. Al final de la noche, regresé a mi base temporal, cargado de equipos llenos de datos nuevos y con el amuleto aún seguro alrededor de mi cuello. Sabía que las batallas más difíciles aún estaban por venir, pero ahora tenía una herramienta que me daba una ventaja crucial en este oscuro y peligroso juego de escondite con lo paranormal.
con cada paso que daba hacia adelante en mi investigación, cada vez estaba más determinado a encontrar una solución permanente y cerrar el umbral antes de que las consecuencias de su existencia se volvieran irreparables. Después de las pruebas exitosas con el amuleto, y armado con un volumen considerable de datos e investigaciones, decidí que era el momento de enfrentar la raíz del problema, la brecha dimensional que creía se encontraba bajo el parque central, cerca del monolito que había sido el centro de tanta actividad paranormal. Sabía que este podría ser mi único chance de cerrar el umbral y detener las manifestaciones. Sin embargo, también era consciente de que no podía hacerlo solo. En los días previos, había contactado a Mara, una antigua colega y experta en física cuántica, quien había seguido mi investigación con un creciente interés. A pesar del riesgo, decidió unirse a mí en East Haven, movida por una mezcla de curiosidad científica y la urgencia de la situación que le había descrito. Mara llegó equipada con su propio conjunto de herramientas especializadas, incluyendo un dispositivo experimental que, teorizábamos, podría ayudar a estabilizar o incluso cerrar la brecha dimensional si lográbamos entender su mecánica y origen con suficiente precisión. Nos reunimos en mi base temporal para planificar nuestro descenso a los túneles subterráneos que descubrí en mis exploraciones previas. Estos pasajes, olvidados por el tiempo y enterrados bajo capas de tierra y escombro, serpenteaban justo debajo del parque central, y sospechábamos, alrededor del epicentro del umbral. La entrada al túnel estaba escondida detrás de una vieja estructura de mantenimiento que, a primera vista, parecía poco más que un montón de ladrillos viejos y madera podrida. Con linternas en mano y el amuleto asegurado, Mara y yo nos adentramos en la oscuridad, descendiendo por una escalera de piedra desgastada que crujía bajo nuestro peso. El aire en el túnel era frío y húmedo, y resonaba con el eco de nuestras propias pisadas. A medida que avanzábamos, los muros de piedra parecían cerrarse sobre nosotros, y una sensación de opresión se intensificaba con cada paso hacia las profundidades de la tierra. Usando el mapa que había preparado, nos dirigimos hacia lo que creíamos era el centro del túnel, donde las anomalías energéticas habían sido más intensas durante mis investigaciones previas. El pasaje se estrechaba y el suelo descendía, llevándonos cada vez más profundo en un descenso espiralado. Finalmente, llegamos a una cámara subterránea donde el aire vibraba literalmente con energía. Las paredes parecían palpitar con una luz tenue, no natural, que no provenía de ninguna fuente visible. En el centro de la cámara, un agujero negro como la boca de un lobo yacía ominosamente, un vórtice de aire frío que soplaba hacia arriba en una corriente constante. Mara y yo instalamos el dispositivo que había traído, conectándolo a varios de nuestros equipos para monitorizar la actividad energética. Comenzamos los ajustes necesarios para sincronizar el dispositivo con las frecuencias del vórtice, un proceso delicado y peligroso. Mientras trabajábamos, un rugido sordo comenzó a emanar del vórtice, como si estuviera respondiendo a nuestra interferencia. La cámara se sacudió, piedras y polvo caían del techo, y sabíamos que teníamos poco tiempo antes de que la situación se volviera completamente inmanejable. Con la ayuda del amuleto para protegernos de cualquier entidad que pudiera emerger, y con cada ajuste del dispositivo, el vórtice comenzó a estabilizarse. La oscilación de las luces disminuía, y el rugido se convertía en un murmullo. Justo cuando pensábamos que habíamos logrado un progreso, un grito escalofriante resonó a través del túnel, un recordatorio de que las criaturas no estaban dispuestas a ceder su paso a nuestro mundo tan fácilmente. Mara y yo nos miramos, sabiendo que el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Era ahora o nunca para cerrar el umbral y sellar la brecha entre los mundos, antes de que las fuerzas más allá del vórtice tomaran control total. El ambiente en la cámara subterránea se había cargado de una tensión palpable. Mara y yo nos posicionamos frente al vórtice, con el dispositivo de estabilización zumbando suavemente a medida que trabajaba para alinear las frecuencias erráticas emanadas por la brecha dimensional. A pesar del progreso, sabíamos que la verdadera prueba aún estaba por venir. Con el amuleto colgando firmemente alrededor de mi cuello, sentí una mezcla de temor y determinación. La energía en la cámara aumentaba, y el aire vibraba con una presión casi sólida. Era evidente que las entidades más allá del umbral eran conscientes de nuestros intentos y no estaban dispuestas a retirarse sin luchar. De repente, una serie de figuras espectrales comenzaron a emerger del vórtice.
Eran más definidas que cualquier aparición que hubiera visto antes, sus contornos iluminados con una luz tenue que parecía emanar de su interior. Sus rostros eran expresiones de furia y desesperación, como si estuvieran luchando contra una fuerza que los obligaba a permanecer en un estado entre dimensiones. Utilicé el amuleto, concentrándome en expandir su campo de influencia. La piedra opalescente en el centro del artefacto brilló con una intensidad creciente, y un manto de energía oscilante se formó a nuestro alrededor. Las figuras se detuvieron en seco, confundidas, sus formas oscilando como reflejos en el agua. Estaban allí pero no completamente, sus percepciones alteradas por el poder del amuleto. Mara, mientras tanto, ajustaba el dispositivo de estabilización, sus manos moviéndose con precisión mientras calibraba los parámetros para crear una resonancia inversa, intentando cerrar la brecha de forma segura. Cada ajuste causaba una disminución visible en el tamaño del vórtice, las paredes del túnel temblaban, los sonidos de crujidos llenaban el aire, un testamento del poder que estábamos intentando contener y revertir. De repente, una de las criaturas, más grande y aparentemente más poderosa que las otras, logró superar el efecto del amuleto y se lanzó hacia nosotros con un rugido ensordecedor. Su presencia era abrumadora, y solo el instinto me hizo actuar. Levanté el amuleto, enfocando toda mi voluntad a través de él, y un rayo de luz pura salió disparado hacia la criatura. La luz la envolvió, y por un momento, su forma se tornó clara y casi humana, antes de disolverse en un susurro de luz y sombra, retrocediendo de nuevo hacia el vórtice. Con el último de sus guardianes desvaneciéndose, el vórtice comenzó a colapsar sobre sí mismo. Las paredes de la cámara vibraban violentamente ahora, piedras y polvo cayendo alrededor nuestro. Mara gritó que había alcanzado la configuración final, y con un último empujón de energía del dispositivo, el vórtice se cerró con un estruendo, dejando detrás solo el eco de su existencia. Nos quedamos allí, jadeando, cubiertos de polvo y sudor, mientras la realidad de lo que habíamos logrado comenzaba a asentarse. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Habíamos enfrentado a las criaturas en su propio terreno y habíamos cerrado la brecha, al menos por ahora. Con el amuleto todavía caliente contra mi piel y el dispositivo de Mara zumbando suavemente en señal de trabajo completado, nos dimos cuenta de que, aunque habíamos ganado esta batalla, la defensa contra lo desconocido quizás nunca terminaría. Pero por ahora, Isthaven estaba a salvo, y con eso, podíamos finalmente permitirnos un momento de alivio antes de enfrentar lo que viniera después. El estruendo del vórtice cerrándose resonó por toda la cámara subterránea y se extendió como un eco a través de los túneles. Mara y yo apenas tuvimos tiempo para celebrar nuestra victoria antes de que las señales de una nueva catástrofe comenzaran a manifestarse. El suelo bajo nuestros pies tembló, y un sonido sordo, como el de rocas moliéndose entre sí, llenó el aire. «Tenemos que salir de aquí ahora», grité, mientras observaba cómo las grietas comenzaban a formarse a lo largo de las paredes de piedra de la cámara. Mara asintió, recogiendo rápidamente el dispositivo de estabilización mientras yo guardaba el amuleto. El aire estaba cargado de polvo y el olor a tierra mojada, signos de que el túnel estaba cediendo a las fuerzas que habíamos desatado al cerrar la brecha. Comenzamos a correr hacia la salida, nuestros pasos apresurados resonando en el túnel que ahora se sacudía violentamente. Los escombros caían del techo, pequeñas piedras al principio, seguidas por bloques más grandes que golpeaban el suelo con golpes sordos. Cada paso adelante era un cálculo, esquivando obstáculos y saltando sobre grietas que se abrían rápidamente. A medida que avanzábamos, una parte del túnel delante de nosotros colapsó, bloqueando nuestro camino con un montón de rocas y tierra. Sin detenernos, buscamos una ruta alternativa, encontrando una pequeña abertura a un lado que parecía conducir hacia arriba. El espacio era estrecho, apenas suficiente para que pasáramos uno a la vez. «Mara, tú primero», dije, empujándola hacia la abertura. Ella asintió, comenzando a trepar con dificultad por el estrecho pasadizo que se abría hacia la superficie. Seguí detrás de ella, sintiendo como el túnel continuaba desmoronándose a nuestro alrededor. El sonido era ensordecedor, un caos de destrucción que resonaba con cada nuevo colapso. Justo cuando alcanzábamos el final del pasaje, un fuerte estruendo anunció otro colapso detrás de nosotros. Me giré justo a tiempo para ver cómo una avalancha de escombros caía donde habíamos estado segundos antes.
El impacto lanzó una nube de polvo hacia el pasaje, haciendo difícil la respiración y reduciendo la visibilidad a casi nada. Finalmente emergimos a la superficie, tosiendo y cubiertos de polvo, justo en las afueras del parque central. El suelo aquí también temblaba, y podíamos escuchar los sonidos de la ciudad respondiendo al trauma subterráneo, sirenas a lo lejos, gritos, el crujir de estructuras estresadas. Nos alejamos del parque, observando cómo partes de la ciudad empezaban a ceder, fachadas de edificios desmoronándose, calles agrietándose, y postes de luz inclinándose peligrosamente. Nos detuvimos a una distancia segura, mirando hacia atrás hacia el epicentro del colapso. Easthaven, ya desolada, ahora parecía una ciudad bombardeada, su estructura urbana irrevocablemente alterada. El peso de nuestras acciones, aunque necesarias, se asentó sobre nosotros con una gravedad abrumadora. Habíamos cerrado la brecha, sí, pero a un costo que aún estaba por determinarse completamente. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de un gris pálido, Mara y yo sabíamos que nuestra lucha podría haber terminado, pero las consecuencias de esa noche resonarían en Easthaven por mucho tiempo. El amanecer sobre Easthaven reveló una ciudad irreconocible. Edificios que una vez se erguían orgullosos ahora yacían en escombros, calles que habían albergado la vida y actividad de una comunidad vibrante estaban agrietadas y desiertas, un laberinto de destrucción causada por nuestra confrontación con fuerzas más allá de la comprensión humana. Mara y yo, aún atónitos por el escape de los túneles colapsados, observamos desde una distancia segura mientras las primeras luces de emergencia empezaban a llenar las calles. Vehículos de emergencia, camiones militares y caravanas de vehículos no marcados convergían en el centro de la ciudad, cerca del Parque Central, el lugar donde todo había comenzado. Eso no tardó mucho, murmuró Mara, su voz un susurro cansado pero alerta. Estaba claro que el gobierno ya había sido notificado y estaba movilizando recursos no solo para investigar, sino probablemente para controlar la narrativa de lo ocurrido. Decidimos que era más seguro observar desde la distancia mientras planificábamos nuestro siguiente movimiento. Nos refugiamos en un edificio parcialmente derrumbado que ofrecía una vista clara del centro de la ciudad y comenzamos a documentar todo lo que podíamos. Usando binoculares y cámaras, capturamos imágenes de agentes en trajes de materiales peligrosos inspeccionando el área del parque y militares erigiendo barreras para mantener a los curiosos y a los medios a raya. Mientras observábamos, una unidad de comunicaciones se instaló rápidamente en el sitio, y las antenas parabólicas se alinearon, una señal clara de que estaban estableciendo un control firme sobre la información que saldría de Easthaven. Las fuerzas de seguridad comenzaron a patrullar las áreas circundantes, y era solo cuestión de tiempo antes de que nuestra presencia pudiera ser detectada. Necesitamos salir de aquí, Alex. Cuanto más tiempo permanezcamos, más peligroso será para ambos, dijo Mara, cerrando su cámara con un clic decisivo. Asentí, sabiendo que tenía razón. Cada minuto adicional que pasábamos aquí aumentaba el riesgo de ser capturados y posiblemente silenciados. Abandonamos nuestro escondite y nos dirigimos hacia las afueras de la ciudad, usando rutas menos transitadas y manteniéndonos alejados de las principales vías donde los puntos de control ya estaban siendo establecidos. Nuestro objetivo era alcanzar un pequeño aeródromo en las afueras de Easthaven, donde Mara había asegurado previamente una avioneta para una situación de emergencia como esta. El viaje fue tenso, con cada ruido de motor o conversación distante haciendo que nos detuviéramos y buscáramos cobertura. Pero, afortunadamente, la mayoría de las fuerzas de seguridad estaban concentradas en el centro de la ciudad, lo que nos permitió avanzar con menos obstáculos de los anticipados. Llegamos al aeródromo justo cuando el sol comenzaba a elevarse más alto en el cielo, tiñendo todo con tonos de oro brillante. La avioneta estaba lista, y después de una rápida verificación de seguridad, despegamos, dejando atrás Easthaven y su caos. Desde el aire, la extensión del daño era aún más aparente, una cicatriz en el paisaje que se extendía en todas direcciones desde el Parque Central. Mientras Easthaven se reducía a un mero punto en el horizonte, reflexioné sobre todo lo que habíamos experimentado. Sabía que, aunque habíamos logrado escapar, la historia estaba lejos de terminar. Las autoridades harían todo lo posible por encubrir lo ocurrido, y nosotros, los únicos testigos restantes de la verdad, teníamos la responsabilidad de contar nuestra historia, de revelar los peligros de jugar con fuerzas que no entendemos completamente. Pero por ahora,
el cielo abierto ante nosotros ofrecía algo de paz, un breve respiro en nuestra lucha continua. Nos dirigíamos a un lugar seguro donde podríamos prepararnos para los desafíos que sabíamos estaban por venir. Después de un vuelo tenso y silencioso, Mara y yo aterrizamos en una pequeña base militar aislada en las montañas, un lugar designado previamente por nosotros como un punto seguro para evaluar y planificar nuestros siguientes pasos. El aire frío de la montaña era un contraste bienvenido con la opresión y el calor de los eventos en Istvan. No pasó mucho tiempo antes de que mis superiores se pusieran en contacto. Fui convocado a una reunión inmediata en uno de los edificios administrativos de la base. A pesar del cansancio y el estrés, sabía que este encuentro era crucial, definiría cómo se manejarían los eventos futuros. Al entrar en la sala de reuniones, encontré a varios altos mandos esperándome, sus rostros serios y medidos. No hubo saludos cordiales, el aire estaba cargado de urgencia y gravedad. Un general, que conocía de operaciones anteriores, fue directo al grano. Alex, lo que has hecho en Istvan ha salvado innumerables vidas. Pero debes entender que lo que descubriste y lo que sucedió debe permanecer clasificado. No puedes hablar de esto con nadie, no sin consecuencias graves. ¿Entiendes lo que esto significa?, dijo, su tono no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de su advertencia. Asentí, aunque cada fibra de mi ser se resistía a la idea de mantener en secreto algo tan monumental y peligroso. ¿Y qué hay de la brecha? ¿De las criaturas? ¿Estamos preparados para si algo así sucede de nuevo?, pregunté, necesitando saber si habían comprendido la magnitud del peligro que habíamos enfrentado. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que se contenga cualquier información sobre el umbral y se maneje de manera segura. Tu trabajo ahora es regresar a tus deberes regulares y dejar esto en manos de aquellos preparados para manejarlo, respondió otro oficial, cerrando cualquier debate sobre mi participación futura en el asunto. Salí de la reunión sintiéndome frustrado y atrapado. En los días siguientes, me retiré a mi alojamiento en la base, reflexionando sobre mis opciones. Era evidente que cualquier intento de hablar públicamente sería bloqueado, y probablemente me haría enfrentar represalias severas. Una noche, sentado frente a mi computadora, tomé una decisión. Si no podía hablar de lo que sabía, al menos podría escribirlo. Comencé a redactar un detallado informe de todo lo que había experimentado, desde los primeros descubrimientos hasta el colapso final de la ciudad. Documenté cada observación, cada teoría, y cada paso que habíamos tomado en el intento de cerrar la brecha. Terminé el documento con una nota personal, explicando por qué sentía la necesidad de registrar estos eventos, incluso si nunca veían la luz del día. Esta historia, mi historia, es un testimonio de los peligros que enfrentamos al ignorar las fronteras del conocimiento humano y de la realidad misma. Quizás pocos creerán lo que he escrito aquí, pero si incluso una persona presta atención, si incluso una persona puede estar más preparada para lo que puede acechar en las sombras de nuestro mundo, entonces no habré guardado silencio en vano. Guardé el archivo en varias unidades USB y las escondí en lugares seguros, asegurándome de que, si algo me sucedía, la verdad eventualmente encontraría su camino hacia alguien que pudiera usarla. Con eso, me recosté en mi cama, mirando el techo en la oscuridad, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Había hecho lo que podía, por ahora. El futuro era incierto, pero mi conciencia estaba clara. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.